Segunda Crónicas 7:14, lo leemos en esta mañana. Es un versículo de la Biblia muy conocido, pero que creo que siempre tiene principios que no cambian, que no van a variar nunca. Dice así, en esta versión dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Lo vamos a repetir. Lo vamos a repetir y que nos quede allí. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo creo que el propósito de Dios definitivamente y en los planes de Dios está que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, derramar de su espíritu sobre toda carne. Por lo menos cuando leemos a Hechos 2:17, cuando Pedro está diciendo qué era lo que estaba sucediendo allí en el aposento alto. Ustedes saben que en el capítulo 2, del versículo 2 en adelante, dice que mientras estaban todos orando allí, unánimes juntos, de repente vino del cielo un estruendo con un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto hizo de que la gente que había en Jerusalén, que había mucha gente porque estaba celebrando el Pentecostés, entonces se acercara y se dieran cuenta que algo diferente, algo extraño estaba sucediendo en ese lugar. Algo no normal, porque oían a esas personas, las escuchaban, que ellos hablaban de forma extraña, hablaban otras lenguas, hablaban las lenguas también, en las cuales, venían de 14 nacionalidades diferentes, habían representadas 14 nacionalidades, y los que venían de esas nacionalidades, que eran descendientes judíos desde luego, pero los escuchaban que hablaban en los idiomas que se hablaban en esas naciones. Y eso les llamó la atención de una forma poderosa, porque algo sobrenatural estaba pasando en ese lugar. Pero algunos decían, no, esos están borrachos, eso no es normal, eso es un desorden quizás, algo. Y algunos decían, bueno, esto es algo que no es normal. Y algunos dijeron, esos están ebrios, esos están borrachos. Pero Pedro se pone de pie y los 11 se ponen de pie, y Pedro entonces dice: esto fue lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2:28, el profeta Joel en Joel 2:28, él dijo: en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y entonces en Hechos 2:17, el apóstol Pedro dice: eso fue lo que dijo Joel 700 años antes. Ya estaba profetizado de que en los postreros días Dios iba a derramar de su espíritu. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Eso fue lo que Pedro. Eso es el cumplimiento, esa promesa, es el cumplimiento, esa profecía. Eso es lo que está sucediendo hoy en los postreros días. Entonces entendemos que los postreros días comenzaron el día de Pentecostés. Porque Pedro dijo: eso es lo dicho por el profeta Joel en los postreros días. Y eso es lo que está pasando. Entonces los postreros días para la iglesia comenzaron el día de Pentecostés. Entonces, para los postreros días, que nos incluyen a nosotros, que si esos eran los postreros días, hoy estamos más en los postreros días. Amén, estamos más cerca de la venida del Señor. Entonces, para los postreros días hay una promesa aparte de Dios, que Dios quiere derramar de su espíritu sobre toda carne. Sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre los niños, sobre los siervos, sobre las siervas, sobre toda persona, Dios quiere derramar de su espíritu. Eso es lo que Dios quiere hacer.
derramar de su espíritu sobre toda carne. Estamos entonces en estos días. Ahora, ¿por qué no estamos de alguna forma experimentando ese derramamiento y ese avivamiento y esa promesa que es para los posteriores días? No podemos decir que no estamos bendecidos. Sí estamos bendecidos. No podemos decir que la presencia no está con nosotros. Sí está con nosotros, pero Dios quiere hacer cosas más extraordinarias en medio de su pueblo, en medio de su iglesia en estos tiempos. Dios quiere mostrar su gloria en medio de estos tiempos donde hay mucha turbulencia, donde hay mucha confusión, donde hay mucha duda, mucha gente, donde una cosa muchas veces se parece a otra. Entonces Dios quiere ser evidente en medio de su pueblo, derramando su espíritu, pero no lo estamos experimentando en la forma como Dios realmente desea hacerlo. Yo lo creo de verdad. Eso nos debe, hermanos, decir algo. ¿Por qué no está sucediendo como tan poderosamente como Dios quisiera hacerlo? ¿Por qué y qué es lo que está sucediendo? Ahora estoy seguro y entendemos nosotros que el problema nunca, jamás estará en Dios. Dios, hermanos, no es el problema para que el avivamiento no se desate, no se derrame en medio de nosotros. Y algunas veces el creyente dice, bueno, es que ya no me está gustando mucho el culto porque yo no veo que se mueva la presencia de Dios, que haya avivamiento, que no sé, y bueno, qué culto más frío, qué culto más muerto, o la iglesia está muerta, y decimos cosas así. A veces mencionamos cosas así como esas. Pero lo que no entendemos es que nosotros estamos atribuyendo a esa situación a otras personas, mientras nosotros estamos en el conglomerado. O sea, nosotros somos parte de esa iglesia, ese grupo, esa congregación. Y si decimos la iglesia está muerta, estoy diciendo yo estoy muerto. Si decimos el culto está frío, estoy diciendo yo estoy frío. Si decimos es que la iglesia no ora, estoy diciendo es que yo no oro. No sé si me estoy explicando en esta mañana. Entonces algo tiene que cambiar en nuestras vidas. Algo tiene que suceder, pero no suceder en otra persona. Eso tiene que suceder en mi vida. Porque a veces también buscamos avivamiento y buscamos testimonio en otras personas. Y decimos, mira qué lindo tal culto, mira qué maravilloso, mira qué avivamiento, mira qué amor de Dios. Pero estamos mirando lo que está sucediendo en otras personas. Pero ¿por qué no está sucediendo en mi vida? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces es ahí donde creo que hay una enseñanza en este texto bíblico, en 2 Crónicas capítulo 7, versículo 14, que es para todos nosotros. Y en esta mañana, hermanos, voy a referirme a él. Para que haya avivamiento se necesita, de alguna forma, una asociación entre el hombre y Dios. Para que haya avivamiento se necesita, hermano, una asociación entre el hombre y Dios. Entonces, analicemos la parte que le corresponde al ser humano, luego consideraremos lo que le corresponde a Dios. Se requieren, hermanos, en primer lugar, 4 actitudes del ser humano. Se requieren 4 actitudes del ser humano. Eso lo voy a mencionar en primer lugar. Número 1, humillación. Humillación. Si mi pueblo se humillare. Y cuando estamos hablando de humillación, veamos ahí, por ejemplo, Isaías 57:15. Isaías 57:15 es un versículo que a mí siempre me ha llamado la atención porque habla Dios muy bonito de la persona que se humilla. Dice este texto bíblico así, versículo 15, dice, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Qué forma de presentarlo, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dice, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito en la altura, yo soy el eterno, yo soy Dios.
Pero ese Dios que habita en la altura, que habita en la eternidad, que es el Dios todopoderoso, ese es el Dios que habita en medio de aquella persona que se humilla delante de la presencia de Dios. Es allí donde Dios se manifiesta. Es ahí donde dice Dios, yo quiero manifestarme, donde yo quiero moverme. Es aquella persona que se humilla delante de mi presencia. Bueno, yo no estoy haciendo nada. Humillación, quebrantarse delante del Señor. ¿Cómo nos cuesta a nosotros doblegarnos? ¿Cómo nos cuesta a nosotros humillarnos? ¿Cómo nos cuesta a nosotros rendirnos? ¿Cómo nos cuesta a nosotros postrarnos en una actitud verdadera y sincera de humillación delante del Señor? Pero no nos debería costar. No nos debería costar. Cuando yo no era creyente, yo decía, yo delante de nadie jamás me humillaría. Jamás me humillaría delante de nadie. Una de las veces, porque tuve muchos problemas, pero una vez la vi, de verdad que un hombre, me tenía abajo y estaba viendo cómo me golpeaba definitivamente. Allá había pegado 2 veces y era un muchacho muy grande y ya yo estaba un poco cansado y en la mente mía pasaba, porque era en esos tiempos era la Chel y eso era, había cemento y estaba muy duro el suelo y yo estaba debajo. Y entonces nos habían hecho un barra, ¿verdad? Y estaba la barra que andaba conmigo y los que están con el otro. Los otros le decían, déjale, esas cosas, ¿verdad? Y los que están conmigo estaban, yo solamente pensaba, ve qué locura. Solo pensaba, ¿estarán creyendo los que andan conmigo que yo en algún momento voy a decir, quíteme o que no me pegue o algo así? Y eso por la mente jamás, aunque me hubiera matado, nunca lo hubiera dicho. Nunca. Bueno, para no acabar la historia, hermano, para que se queden contentos, después lo agarré y le digo le gané, lo golpeé. Pero en esas condiciones, hermano, solo pensaba, escuchen, yo solo pensaba, jamás yo me humillaría diciéndole, ya no me golpeé más. Porque no había en mi corazón ninguna actitud de humillarme delante de nadie. Pero cuando vine al Señor, delante del Señor, lo primero que sucedió es que yo me quebranté delante de Él. Y lo primero que aprendí en cada situación, en cada problema, en cada lucha, en cada tentación, en cada situación donde sentía que estaba contra la pared, sentía que el enemigo estaba atacándome, lo que aprendí fue a humillarme delante de su presencia. Y sin ningún problema también, si lo primero que hice, escuche bien, uno de los tipos que me caían más mal, lo encontré en el parque de San Isidro y apenas lo vi, fui y me lo topé y le dije, mira, yo soy una persona diferente, yo quiero que usted y yo seamos amigos de hoy en adelante. Y yo le pedí perdón a él. ¿Por qué? Porque de allí en adelante, hermano, me di cuenta que solo cuenta sinceramente un humillarse delante de la presencia de Dios. Si queremos avivamiento, necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios. En este tipo de humillarse, arrepentirse y reconocer que hay algo dentro de nosotros que no agrada a Dios. Y mientras mantengamos esa conducta de no reconocer nuestro pecado, no hay comunión con Dios y morimos espiritualmente. Por eso no podemos experimentar muchas veces avivamiento, porque hay cosas en nosotros que a no ser a través de la humillación nunca la podremos sacar de nuestras vidas. Y si no hay realmente reconocimiento
reconocimiento que algo hay que cambiar, entonces se pierde comunión con Dios. Y si se pierde comunión con Dios, no hay avivamiento. No hay avivamiento. Necesitamos arrepentirnos. David, con todo y su tremendo pecado, David fue un hombre, hermanos, que él tuvo una falla muy tremenda, tuvo una falla muy terrible, pero aún así él pudo entender que él podía volver a tener la presencia de Dios, pero la única forma, el requisito para tener nuevamente la presencia de Dios, ¿sabe cuál era? Era el humillarse delante de Dios y reconocer su pecado. Versículos 3 y 4, Salmo 51 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y te doy por puro en mi juicio contra ti, Señor. Yo reconozco mi pecado. En el versículo 11 dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué maravilloso, qué tremendo. La Biblia dice que David pecó, pero qué lindo es que la Biblia dice que David también se arrepintió. Amén. Y David había tenido la experiencia de ver a alguien que había sido ungido por Dios, pero que había perdido esa comunión con el Espíritu de Dios. Y lo que ahora había en él era un espíritu que lo atormentaba, era Saúl. Y David sabía lo que era esa experiencia, porque David había sido llamado muchas veces a tocar el arpa para que Saúl entrara en una condición de tranquilidad y de calma, porque el espíritu malo lo atormentaba. Y entonces David decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, Espíritu noble me sustente. Señor, entonces enseñaré a los transgresores de tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, Señor. Y el versículo 17 dice: porque un corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Aleluya. No es que no vamos a fallar, vamos a fallar. No es que no vamos a hacer algunas cosas incorrectas, sí las vamos a hacer. La realidad es que sí, muchas veces cometemos errores. Quizás ofendemos o nos ofenden, maltratamos, muchas cosas. El problema no está ahí, el problema es si no reconocemos que necesitamos humillarnos y arrepentirnos delante de la presencia del Señor para restaurar la comunión con Dios. Si mi pueblo se humillare, ¿a quién le toca eso? ¿Le toca a Dios o nos toca a nosotros? Nos toca a nosotros. Cuando Jonás va a predicar el mensaje en Nínive, una ciudad pecadora, una ciudad malvada, sus gobernantes terriblemente malvados, crueles, asesinos, sanguinarios, tremendos. Y Jonás llega y predica de aquel 40 días Nínive será destruido. Pero dice la palabra del Señor que esa ciudad, esa gente, aún el mismo gobernador de la ciudad, dice que él se arrepintió delante del Señor y proclamó ayuno y proclamó, hermanos, ahí proclamó, se vistió de cilicio, una muestra de humillación delante del Señor. Bendito sea Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios tuvo misericordia, amén. Dios tuvo misericordia. Dios es grande en misericordia. Dios es bueno. En el versículo, ahí vamos a ver. Me perdió Jonás. Yo sé que está en la Biblia, pero Jonás capítulo 3 dice, versículo 6, dice así: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla,
Se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó, dice, sobre ceniza. Eso fue una actitud de humillación. De humillación. Él entendió que Dios podía en un día destruir toda la ciudad de Nínive. ¿Cuántos saben que si Dios, hermano, quisiera, si Dios lo permitiera, este planeta en un día desaparecería? Pero desaparecería. Que Dios suspendiera la ley, hermanos, de la gravedad, que la tierra gira solamente, no queda, pero ni siquiera no queda ni humo. Que la tierra se detenga, ¿verdad? No queda nada. Este hombre reconoció: somos pecadores, merecemos el juicio, estamos convictos para recibir juicio, definitivamente, pero nos arrepentimos, nos humillamos. Si tal vez Dios tenga misericordia, tal vez Dios detenga el castigo, tal vez Dios detenga el juicio. Y hoy nos damos cuenta, y ese hombre se dio cuenta, que Dios tuvo misericordia, porque ellos se humillaron delante de la presencia de Dios. Si mi pueblo se humillare, hoy somos llamados al arrepentimiento. No podemos quedarnos con los brazos cruzados sin hacer nada y sentirnos alejados de la comunión con Dios y no experimentar un genuino avivamiento. Nosotros sí podemos hacer algo, podemos arrepentirnos, humillarnos. Lo segundo que el hombre debe de hacer es orar. Si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado. Número 2, orar, oración. Cuando hablamos de orar, estamos hablando de hablar con Dios, centrarse en Dios, orar por lo que Dios quiere de nosotros y no centrarnos en nosotros mismos. Este tipo de oración es de esa forma. Cuando está hablando aquí la palabra del Señor, está hablando de un tipo de oración diferente. Y es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Centrarse en quién, centrarse en Dios. Orar por lo que Dios quiere de nosotros y no centrarnos en nosotros mismos. A mí me parece que ustedes saben que un hombre de los más usados en la Biblia fue el apóstol Pablo. Fue el que escribió 13 epístolas de la palabra del Señor. No hubo otro que escribiera tanto como el apóstol Pablo. Y a mí me parece que la clave de Pablo estuvo exactamente en la forma como él oró las primeras palabras. A mí nadie me ha dicho eso, pero a mí se me ocurre que es así. Versículo 6, capítulo 9 de Hechos, dice: él temblando y temeroso dijo. Cuando Pablo tiene esa experiencia con Dios, era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia y todo lo demás. Dice: él temblando y temeroso dijo: Señor. Lo primero que reconoció era que Jesús era el Señor, el Kyrios, el amo, el dueño de todas las cosas. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Él oró, él habló con Jesús, él le habló a él, pero su oración no fue en dirección a lo que él quería. Escuche bien, la oración no fue en dirección a lo que él quería, sino a lo que era lo que Dios quería. No sé si me estoy explicando. Esa fue su oración. Su oración no fue pedirle: oh Señor, me vas a matar, por favor, perdóname la vida o algo así. No fue esa su oración. Su oración fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Una oración centrada en quién, centrada en Dios y no centrada en Él.
Cuando se habla aquí en 2 Crónicas, si mi pueblo se humillare y orare, está hablando de una oración que debe estar centrada en Dios y no en uno mismo, porque nuestras oraciones normalmente son egocéntricas. Nuestras oraciones es para pedir una cosa, pedir otra cosa, pedir aquí, pedir allá. Pero ¿cuántas veces le decimos, Dios, ¿y qué quieres tú de mí? ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo? ¿Qué es lo que tú esperas de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Y qué tengo que hacer, Señor? ¿Le hemos hablado a Dios así alguna vez? Y si le decimos, Señor, y si Él nos dice, mira, tienes que hacer esto y esto, lo hacemos. Sí deberíamos de hacerlo, amén. Si queremos avivamiento, debemos de orar de esa forma. Porque quizás nuestras oraciones están llenas de egoísmo. Pero que nosotros queremos protección, queremos cuidado, queremos perdón, queremos misericordia, queremos casa, queremos carro, queremos salud, queremos familia bendecida, queremos cuidado, queremos, pero ¿qué quiere Dios de mí? ¿Quererá mi perdón? ¿Quererá mi entrega? ¿Quererá mi compromiso con Él? ¿Quererá mi consagración a Él? ¿Quererá mi fidelidad a Él? ¿Quererá mi obediencia a Él? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué es lo que Él quiere? Si mi pueblo se humillare y orare. Una oración centrada en Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí? Pueden orar a Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa oración nos puede llevar a muchas respuestas. Por ejemplo, soltar una desobediencia, un pecado, perdonar a una persona, pedir perdón, dejar un mal hábito que nos está estorbando en nuestra comunión con Dios. Muchas cosas puede significar esa oración. Muchas cosas. Número 3. Búsqueda del Señor. Y buscaré mi rostro. Tomar la iniciativa. Ser proactivo. No estar conforme. Querer más. Querer más. Buscar. Se dice que en las minas, las perlas más valiosas están en lo profundo de la tierra. Y los diamantes se forman allá por la presión de la tierra en lo más profundo. Y las mejores perlas están en lo profundo. Nosotros, hermanos, y esa gente, para encontrar algo valioso tiene que meterse en lo profundo, tiene que escarbar lo profundo, tiene que buscar allá Si nosotros queremos un avivamiento profundo con Dios, hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios. Buscar a Dios, hermanos, tomar esa iniciativa, ser proactivo, no estar conforme. Quizás que el peor pecado de la iglesia hoy día, más que cualquier otro tiempo, es el conformismo que hay en nosotros. Es la apatía espiritual que reina en los corazones de los creyentes. Yo entiendo que hoy en día, cuando vamos al culto, que no muy fielmente vamos los domingos siquiera, y ya cuando son las 12 estamos ahí mirando el reloj, pero no estamos pensando que yo necesito más de Dios. No estamos pensando qué querrá Dios decirme a mí en este momento. No estamos pensando cuánto necesito yo conocerlo más a Él. Buscarlo. Si es que en alguna forma podemos entender ese término. Yo recuerdo un testimonio de una anciana que ella escuchaba que si en la semana había un ayuno en la iglesia, ella iba a la iglesia y hacía un ayuno en la casa.
Bueno, por aquello sí hacía falta. Si había una vigilia al mes, ella hacía una vigilia en la iglesia que la hacía, y hacía una vigilia en la casa ella también. Entonces siempre en lugar de limitarse a hacer lo que más bien ella hacía, más bien otro tanto, y esa mujer vivía llena de la presencia de Dios. Porque ella buscaba, además de lo que se proveía, además de lo que la motivaban a hacer, ella buscaba más. Usted ha visto a esas personas que quieren llegar a ser relevantes, a tener algún tipo de reconocimiento. Yo entiendo que estos hombres famosos en el fútbol, como Cristiano Ronaldo, como Lionel Messi, esa gente así, los ponen a entrenar 2 horas y ellos se entrenan 2 horas, ya son demasiado buenos. Pero ellos quieren ser mejor y ellos se quedan 1 hora más. Escuchen bien, son buenos, pero quieren ser mejores. Y entonces, además de que lo que aprenden, de lo que ellos practican, todavía ellos buscan más, porque ellos quieren ser no solo buenos, quieren ser excelentes, quieren ser mejores, más que todos. Si nosotros queremos avivamiento, no solo debemos de venir a un culto, no solamente debemos de venir los martes, no solamente debemos de conectarnos los jueves, no solamente debemos de estar en los cultos, no, sino que nosotros debemos de buscar más y más y más la presencia de Dios, más buscar a Dios. Bendito sea el Señor. Número 4. Convertirse. Y se convirtieren. Y se convirtieren. Eso nos toca a nosotros también. Ser diferente en lo espiritual a lo que somos. Salmo 66, 17. Salmo 66, 17. Vamos a ver ese texto bíblico. Dice así, versículo 17 y 18. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. El versículo 16 dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Dice, clamé con mi boca y lo exalté con mi lengua. Dice, y si mi corazón yo hubiera mirado la iniquidad, dice, Dios no me hubiera escuchado. Este hombre en este momento, podemos decir claramente, estaba bien convertido. Amén. Porque él clamó, él buscó a Dios. Y Dios, hermano, le respondió. Pero él entendió que la vida de él estaba, en ese momento estaba en buen contacto con Dios, en buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque dice, si hubiera habido iniquidad en mi corazón, Dios no me hubiera escuchado. Apartarse del pecado, anunciar a todo lo que, hermanos, renunciar a todo lo que nos aparta de Dios. Somos llamados a eso. Convertirse es apartarse, convertirse es ser, hermano, transformarnos en personas diferentes a lo que éramos cuando éramos pecadores. Ahora nosotros cambiamos. Un cambio de vida para mejor y no seguir con las mismas conductas que teníamos siempre. Si seguimos con las mismas conductas como tenemos siempre, alguien dijo que andamos como abejones de mayo, chocando por todos lados. No disfrutamos la vida cristiana, no avanzamos en la vida cristiana, no crecemos en la vida cristiana, no miramos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Esa persona dice, pero ¿dónde están las bendiciones de Dios? ¿Por qué será que Dios no me escucha? Lo primero que nosotros tenemos que analizar es, ¿estoy realmente convertido al Señor?
Ya me he convertido al Señor de corazón. Hechos 3:19. Vamos a ver ese texto bíblico un momentito. Ese versículo es una clave, hermanos. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. ¿Qué? ¿Tiempos de qué? Primero hay que arrepentirse y convertirse y después tiempos de refrigerio. Amén. No podemos disfrutar tiempos de refrigerio si antes arrepentirnos y convertirnos. Dale ese aplauso al Señor, con todo el cuidado. Gloria a Dios. Ahora la respuesta de Dios, hermanos, se da en tres maneras. Vemos, hermanos, las actitudes que tiene que tomar el hombre. Las vemos en cuatro formas. Y ahora la respuesta de Dios en tres maneras. Primeramente, Dios dice, escuchará. Yo oiré de los cielos. Eso es el texto bíblico. Yo oiré de los cielos. Dios escuchará. Piense en un Dios tan grande poniendo atención a lo que nosotros estamos clamando. Dios escuchará. Dios poniendo atención, clama a mí. Dice, y yo te responderé. Dios escuchando a sus hijos. Dios escuchando nuestra oración. Dios escuchando nuestro clamor. Muchas personas quizás nunca no van a escuchar, hermano, pero Dios sí se compromete a escucharnos a nosotros. Nosotros quizás pedimos a alguien, nosotros quizás esperamos que alguien nos dé respuesta de algo y quizás ni siquiera nos va a escuchar, ni siquiera nos va a poner atención o cosas así, pero Dios sí nos pone atención. Dios sí nos va a escuchar. Dios se compromete. Eso es un principio. Dios se compromete. Pedid y hallaréis. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Todo el que pide recibe, el que busca halla, que llama se le abrirá. Dios se compromete a escuchar nuestra oración. Ese es un compromiso que Dios tiene. Prestar atención con la disposición de actuar. Salmo 18:6. Salmo 18:6. Dice este texto bíblico así. Salmo 18:6. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su santo templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Qué tremendo, hermanos. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Él es nuestro Dios? Amén. Y oyó mi voz desde su santo templo y mi clamor llegó delante de sus oídos. Es maravilloso. El Salmo 34 es un salmo muy lindo que habla de la oración. Busqué a Jehová y él me oyó. Versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó. 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Qué lindo es saber que nosotros tenemos un Dios donde acudimos, donde vamos. Si vamos con la actitud correcta, como les estaba enseñando antes, Dios va a escuchar nuestra oración.
Dios va a ayudarnos, Dios nos va a atender, Dios nos va a extender su gracia, su misericordia, su bondad, todo su bien nos va a extender para nosotros. Su favor, su bondad, su misericordia. Lo segundo que hace Dios es, Dios perdonará. Yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados. Libera a la persona, elimina la culpa, olvida el mal que hizo. No importa cuál hubiera sido ese mal. No importa a dónde hubiéramos caído. A nosotros nos cuesta perdonar, y por eso a veces nos cuesta entender cómo Dios nos perdona, porque si alguien quizá nos hace un mal gesto o cualquier cosa, ya nos intriga, ya nos molesta, ya nos hiere, y muchas cosas más. Pero hermanos, Dios, Él, si nosotros damos los pasos que hay que dar, dice que Dios, Él nos perdonará. ¿Puede sentirse usted como un perdonado de Dios? Claro que sí. Dios libre, el Señor no nos perdonara. Dios guarde, el Señor no hubiera borrado nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras ofensas, nuestras desobediencias, nuestros males, todas esas cosas. Pero dice Dios, yo les perdonaré sus pecados. Liberar a la persona. Dios, hermano, Él carga con nuestra cuenta. Como quien dice, Dios dice, esa cuenta póngala a mi nombre, yo la voy a pagar. Amén. Esa cuenta póngala a mi nombre. ¿Cuánto? No, ya ahí ¿cuántos pecados? Ese campo es menos malo. No. Pero aquellos otros más malos, sí, claro. Y los peores, sí, también. Pero aquellos sí, también. Yo todos los pago. Yo pagué por Él en la cruz de Calvario, yo di mi vida por Él. Yo morí por Él en la cruz. Yo entregué mi vida, yo derramé mi sangre. Ahora que lo veo clamando, ahora que lo he humillado, ahora que lo he rendido, yo lo perdono. Todas sus culpas, yo las llevé en la cruz. Todas se las perdono. Esa parte la hace Dios. Y la necesitamos. Yo necesito eso todos los días. Y número 3, dice Dios nos sana. No solamente es perdonarnos, no solamente es oírnos, sino Dios, Él quiere sanarnos. Sanarnos, hermanos, del pecado, sanarnos de heridas, sanarnos físicamente, sanarnos en todo sentido. Isaías 53 exactamente habla de esa sanidad que Dios hace en nosotros. Vean lo que dice Isaías 53, que también todos conocemos ese versículo, ya casi vamos terminando. Dice, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestro dolor, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Él sana no solamente nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Él nos sana, Él quiere sanarnos integralmente todos. Que no tengamos que llevar heridas, que no tengamos que llevar culpas, que no tengamos que ni siquiera estar enfermos, que no tengamos que cargar con el peso del pecado. Y yo sanaré su tierra. Dios quiere sanar, hermanos, sus finanzas. Dios quiere sanar su matrimonio. Dios quiere sanar su familia. Dios quiere sanar sus hijos. Dios quiere sanar, hermanos, sus relaciones. Dios quiere sanar todo.
¿Qué quiere hacerlo? Dios quiere hacerlo. Vamos concluyendo en esta mañana. Lo que Dios, hermano, espera en nosotros para derramar ese avivamiento donde habrá una restauración de sanidad completa es humillación, oración, búsqueda de Él, convertirnos de todo corazón y tengamos por seguro que Él hará la parte de Él. Póngase de pie esta mañana.